Muy buenos días, amada iglesia del Grupo Cristiano Apostólico. Gracia, paz y amor sea con todos ustedes. El Grupo Cristiano Apostólico, estamos acá para nuevamente poder llevar este día tan especial de celebración, de resurrección. Este día también donde estamos nosotros celebrando el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias, que es la resurrección. Así que a todos nuestros amigos, hermanos, bienvenidos a este servicio de celebración. Pues bien, desde la semana pasada estuvimos nosotros ya iniciando este nuevo periodo de las fiestas solemnes del Señor, donde el pastor Vladimir estuvo compartiendo con nosotros acerca de la fiesta de la Pascua, ese evento trascendental que tuvo su cumplimiento con la muerte, con el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por este evento nosotros realmente, usted y yo estamos aquí hoy disfrutando de una salvación eterna, por esa gran liberación. Por eso damos gracias a Dios y no dejamos de realmente agradecer al Señor que a través del entendimiento de las fiestas solemnes vemos el cumplimiento del plan de Dios para la redención de esta humanidad. Así que hoy vamos a continuar con la segunda fiesta y la tercera fiesta, en la cual prácticamente se cumplieron de forma simultánea. Me estoy refiriendo a la Pascua, en primer lugar, a los panes sin levadura y a las primicias. Esas son las tres primeras fiestas en las cuales nuestro Señor Jesucristo cumplió con su propósito real, con su muerte en la cruz del Calvario, con su sepultura y con su resurrección. Así que vamos entonces en este día a entender varias cosas con respecto a estas fiestas, pero quiero primero comenzar por un aspecto muy importante, porque quizás nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué celebrar las fiestas? ¿Por qué es tan importante que las celebremos? Teniendo en cuenta, mis hermanos, que hay muchas quizás iglesias o hermanos que realmente no practican las fiestas, no las celebran, y quizás por el hecho de que ellas lo que están hablando es de un acto o un hecho que ocurrió con el pueblo de Israel. Y ciertamente fue así, solamente que nosotros hemos llegado a entender por la gracia de Dios que ellas hablan del plan de redención desde nuestro Señor Jesucristo, su muerte, hasta lo que será su segunda venida y el comienzo del milenio. Así que las fiestas cubren todo ese periodo, desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida y el comienzo del milenio. Pues bien, quiero entonces hacer algo muy importante, y es nuevamente, ¿por qué es importante celebrar estas fiestas? ¿Qué es lo que nosotros realmente decimos o queremos hacer, mejor dicho, cuando hablamos de celebrar las fiestas? Porque inmediatamente quizás la mente se nos va a cumplir el ritual, porque hay un ritual asociado a estas fiestas. Dios lo explica muy bien en el Antiguo Pacto, pero nosotros no estamos hablando de rituales. Cuando hablamos de celebrar la fiesta no estamos refiriendo a la celebración de un ritual, sino al contenido, al hecho de lo que ellas representan, y a un punto muy importante, mis hermanos. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Éxodo, porque creo que este es un punto muy importante del por qué es necesario que nosotros celebremos las fiestas solemnes del Señor. Y quiero irme al libro de Éxodo al capítulo 13. Y quiero por favor que desde el versículo 1 vamos a leer lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día,
en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no coméis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás panes sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días comerás los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Sí? Dice el versículo 14: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y creo que esto es realmente algo extraordinario. Dice acá de que esto tiene que ser un motivo de recordatorio, un motivo mediante el cual nosotros siempre en nuestro pensamiento debemos tener presente lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros, mis hermanos, somos seres humanos que tendemos por el día a día a que se nos olviden las cosas. Es muy fácil para nosotros perder la percepción de lo que realmente Dios nos está diciendo. A veces estamos tan sumergidos en nuestras tareas, oficios, ocupaciones, estudios, que cuando venimos a ver solamente nos acordamos del Señor en un servicio, cuando nos conectamos a una oración, cuando revisamos quizás la cuenta de la iglesia para ver un mensaje, pero el resto del día nuestro pensamiento y nuestra mente está sumergida en toda esta dinámica de la vida. Y más ahora, mis hermanos, que las noticias negativas, las noticias malas abundan por doquier. Y Dios dice: es necesario que tengas un recordatorio. Es necesario que nos obliguemos nosotros a tener presente en nuestra mente lo que el Señor ha hecho, lo que en su fidelidad Él vino a salvarnos, y que es una salvación permanente, que es una salvación cuyo efecto liberador, santificador, de redención, día tras día se va cumpliendo. Y por eso el Señor hace hincapié en esto, en que nosotros cuando decimos celebremos la fiesta, es necesario nosotros recordar lo que el Señor ha hecho. Tener presente que esa salvación no fue un hecho que ocurrió hace años atrás, hace 2000 años, con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora pareciera, mis hermanos, que no tiene ningún efecto para nosotros. Y eso es lo que Dios está diciéndonos y advirtiéndonos. Tengamos presente, mis hermanos, de que estas fiestas hablan de un hecho poderosísimo. No hay nada que haya ocurrido y que pueda ocurrir tan poderoso como que Cristo Jesús vino a salvarnos y que al tercer día resucitó entre los muertos. No hay nada, mis hermanos, que pueda darnos a nosotros la salvación, la libertad y la vida eterna como ese hecho. Así que cuando nosotros decimos que celebramos las fiestas del Señor, lo hacemos, sí, en obediencia, primeramente, porque son estatutos perpetuos del Señor. Pero en segundo lugar, porque nos es necesario recordar, porque nos es necesario tener presente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y cuyo efecto es por toda la eternidad. Así que bien, mis hermanos, entonces, hoy estamos celebrando el 7º día de los panes sin levadura. Acordémonos, como dice la palabra del Señor, que primero la Pascua representó el momento del sacrificio del Cordero. El momento en que ese Cordero de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, un Cordero sin mancha, sin defecto, tuvo que ser presentado, tuvo que ser inmolado
por todos nosotros. No había forma y manera en que el hombre pudiera satisfacer la justicia divina a menos que Él mismo, un cordero sin mancha, sin defecto, fuera presentado una vez y para siempre. Inmediatamente el Señor le dice al pueblo de Israel que después de la Pascua ellos iban a tener una celebración el mismo día, pero en la tarde, de una fiesta llamada los panes sin levadura. Y esta fiesta de los panes sin levadura tenía que ver que a partir de ese momento, desde una vez que la Pascua se presentara, en la noche ellos iban a comer pan de cebada sin leudado por 7 días. Y esta fiesta, que el Señor la mandó a celebrar inmediatamente el día de la Pascua, al final de la tarde, hasta el 7º día, habla de lo que representa realmente la pureza y la santidad de la cual Dios llama a su pueblo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que en innumerables oportunidades el Señor le decía a su pueblo, y le dice a su pueblo a través de su palabra, de que vosotros seréis santos porque yo soy santo. De manera que cuando Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que comieran panes sin levadura, primero era porque Él mismo, Dios mismo, Jesús, que es el pan vivo, el pan que descendió del cielo, el pan que no tiene levadura, porque recordemos que la levadura hace la característica de lo que es el pecado en la vida del hombre. Cuando la Biblia habla de levadura, en este término, se está refiriendo a lo que es la maldad, la malicia, el pecado, no solamente en la acción, sino también desde la intención. Cuando hablamos de levadura, pan sin levadura, se refiere al cuerpo sin pecado. A eso se refiere. Pero el cuerpo sin pecado era Jesucristo. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Y sobre Él fueron nuestros pecados. Él llevó sobre sí nuestros pecados. Porque Él es el pan de vida. El pan sin levadura. Pero cuando Dios nos manda y le manda a sus hijos, y nosotros comenzamos a entender qué significa esto de los panes sin levadura, representa una vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado. A usted y a mí, Dios nos hizo un llamamiento santo, dice su palabra. Y ese llamamiento santo, nosotros estamos llamados entonces para poder vivir una vida apartados para Dios. Pues bien, nosotros cuando entendemos entonces que los panes sin levadura representan esa vida de santidad, sin malicia y sin pecado, entonces estamos entendiendo la necesidad que tenemos siempre de examinarnos, siempre de revisarnos constantemente. Así como decíamos que el hombre por naturaleza es distraído, por naturaleza se le olvidan las cosas y es necesario siempre nosotros tener un recordatorio de todo. También al hombre le es muy difícil poder reconocer y entender sus propios pecados. Entonces es algo lo cual la fiesta de los panes sin levadura es como una manera en que nosotros podemos permanentemente encontrar ese tiempo de evaluarnos, de examinarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos seguros, hermanos, que si nosotros tuviéramos una vida donde permanentemente pudiéramos evaluarnos, habría muchas cosas que nos hubiéramos evitado y nos evitaríamos. Si nosotros tuviéramos realmente el principio y la disciplina siempre de poder meditar con respecto a nuestra propia vida. Yo quisiera que fuéramos un momento a la primera carta a los Corintios. Vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 5. Y aquí lo explica muy bien acerca de esta forma de celebrar la Pascua y los panes sin levadura, de la manera en que Dios nos ha revelado su propósito para con ellas. Vamos entonces a leer desde el capítulo 1, y aquí hay algo realmente asombroso.
En 1 Corintios capítulo 5 hay un caso de inmoralidad que el apóstol Pablo tiene que juzgar en medio de la iglesia, pero vamos a ver cómo el apóstol comienza hablando de esta situación, pero ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde finalmente él termina hablando de este sacrificio, del poder de este sacrificio y de esta vida de santidad a la cual Dios nos llama? Dice entonces la primera carta a Corintios capítulo 5, versículo 1 a lo siguiente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué interesante esto, mis hermanos. Fíjense ustedes cómo está hablando y cómo el apóstol Pablo, en medio de aquella situación tan tremenda, tan escandalosa, de que había una persona que estaba realmente un tipo de fornicación más profunda, pero cómo la iglesia estaba paralizada frente al hecho. Cómo realmente la situación estaba ocurriendo ante los ojos de la iglesia y nadie hacía nada. Y viene Pablo, mis hermanos, con la autoridad del apóstol, la autoridad en el Espíritu, y comienza a poner un orden a través de la palabra. Y él dice, reuníos mi espíritu con el espíritu de ustedes, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, habla de lo que realmente representa la vida espiritual. Esto es lo que habla realmente de ese poder de la resurrección que está en nosotros y que nos ha sido dado en el momento en que nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Este es el celo que se produce en la iglesia y esto es lo que hace que la levadura no tome lugar. Cuando la levadura está tomando lugar por medio del pecado y de la malicia y las malas intenciones dentro de la congregación o dentro de su casa o en una familia cristiana, llamada cristiana, es porque realmente no está actuando el celo de Dios. Es porque el Espíritu realmente no está avivado en el fuego y en el celo del poder ejercer un discernimiento sobre las cosas. Tal actitud no es correcta. Y esto lo está recordando esta fiesta de los panes sin levadura. Dice acá Pablo, vuestra jactancia no es buena. O sea, ustedes creen que saben las cosas, ustedes creen que están manejando las cosas, pero esa autosuficiencia no es buena.
ustedes se les ha olvidado que un poco de levadura es capaz de contaminar todo un cuerpo grande. Un poco de levadura. Y dice entonces, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ese limpiaos tiene que ver con el recordatorio. Ese limpiaos tiene que ver con la forma y la manera en que usted y yo permanentemente nos evaluamos, nos examinamos a nosotros mismos. Esta es una práctica que todo cristiano debe desarrollar. El hecho de autoevaluarse. Si nosotros, por nuestra obediencia a la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos nosotros evaluarnos permanentemente y constantemente, el pecado no tendría lugar en nuestras vidas y mucho menos en la iglesia. Pero cuando esto no está pasando, y esto es lo que nosotros podríamos llamar como el autogobierno. El autogobierno es cuando nosotros voluntariamente decidimos obedecer a Dios. Cuando hay mayor autogobierno interno, nosotros no necesitamos un gobierno externo. No necesitaríamos que nadie nos disciplinara. No necesitaríamos que nadie realmente nos tenga que decir, reprender o quizás amonestar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estaríamos permitiendo que por medio del Espíritu Santo nuestra vida permanezca en la pureza y la santidad requerida. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Entonces la nueva masa habla de la vida en Cristo Jesús. Habla del proceso de santificación. Pero no llegaríamos a ser nueva masa a menos que nosotros tengamos esta disciplina. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, o sea, nuestra Pascua, nuestra libertad, nuestra redención, el Cordero que fue llevado al matadero, el Cordero que tomó nuestro lugar, que pagó el precio por el rescate de nuestra salvación. Ese Cordero, Cristo, dice, ya fue sacrificado por nosotros, por usted y por mí. Así que celebremos la fiesta. Pero mira el contexto como lo está diciendo. No es un ritual. Es realmente tener presente vivo el sacrificio de Cristo, lo que representa realmente este llamado a santidad, y finalmente el poder de la resurrección cuando Cristo resucitó entre los muertos. Dice, celebremos no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto es, mis hermanos, lo que esta fiesta nos hace recordar. El pueblo de Dios, la iglesia, usted y yo, cada hijo, cada hija de Dios, debemos vivir una vida de transparencia, una vida de sinceridad. Por eso es que el pecado o la levadura no va desde la acción, sino desde la intención. Puede ser que a lo mejor yo no haga nada que a la vista de todos sea algo malo, pero sí desde la intención de mi corazón, en mis pensamientos, hay algo que no está bien. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos insta a que seamos sinceros, transparentes, a que nuestra vida sea una carta abierta. Eso es lo que esta fiesta nos está recordando, mis hermanos. Pero hay algo también más tremendo que sigue el apóstol Pablo explicando en este mismo capítulo. Y viene más abajo cuando dice que él había escrito, os escribí por carta, versículo 9, que no os juntéis con los fornicarios. Pero el apóstol Pablo aclara que él no se está refiriendo a los fornicarios de este mundo, o a los idólatras, a los borrachos, porque entonces tendríamos que salir de este mundo. Dice, no, yo no me estoy refiriendo que no se junten a los fornicarios, no, porque a ellos hay que salvarlos, a los que aún no conocen al Señor. Precisamente Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero él se está refiriendo, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¡Wow! Entonces esta fiesta, mis hermanos, están diciendo que la santidad es un requisito, es parte del ADN de la nueva creación.
para todo creyente. No es una opción. No es que algunos son santos porque están más cerca de Dios, porque tienen más feeling con Dios, porque tienen mayor sensibilidad. No. Todos hemos sido llamados a vivir en santidad. Todos hemos sido llamados, y eso fue el gran sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario, por la sangre derramada, que el pecado perdió su poder frente a una persona que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Ya el pecado no puede enseñorearse, dice la Biblia. Esto, mis hermanos, son buenas noticias, porque nosotros estamos siendo preparados para una eternidad. Y aunque las cosas que nos rodean, y nuevamente, insisto, ¿por qué las fiestas son un recordatorio? Porque las cosas que nos rodean, mis hermanos, nos hacen solamente poner nuestra mirada en lo temporal. Ahorita, mis hermanos, toda la humanidad está prácticamente contra la espada y la pared a través del coronavirus. Y a través del efecto devastador de este virus, muchos han partido, otros han perdido la esperanza, otros están sumergidos en el temor y la incertidumbre. Y el Espíritu de Dios tiene palabra para este tiempo, para sus hijos, para la iglesia. El Espíritu de Dios no está en silencio. Dios no está en silencio frente a esta situación. Dios sigue hablando. Lo que pasa es que está hablando el mismo mensaje. Quizás nosotros esperamos escuchar otro mensaje. Quizás quisiéramos tener alguna revelación, alguna profecía. Y muchos realmente están más interesados en los últimos tiempos, en el sentido de quizás alguna nueva profecía, algún nuevo acontecimiento por venir, que el mensaje central, que es la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí, mis hermanos, es el mensaje central del Evangelio y por el cual usted y yo somos levantados y somos más que vencedores. Por ese mensaje. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, está hablando acá de que no debe existir alguien que, llamándose hermano, tenga tal problema con respecto a la vieja levadura, o sea, al pecado de su vida. Finalmente, mis hermanos, se cumple entonces esta fiesta de los panes sin levadura y viene la tercera fiesta, que prácticamente es simultánea, y es la fiesta de las primicias. De las primicias. Y la fiesta de las primicias habla de Cristo Jesús resucitando entre los muertos. Por cuanto las primicias representaban realmente ese manojo, esa gavilla del fruto de la siega que Israel había tenido de su cosecha por medio del favor de Dios y que tenía que ser presentado en el templo antes de ser consumida. Era realmente una primicia, era una ofrenda delante de Dios para agradecer delante de Dios y tenía que ser hermosa, la mejor que pudiera escogerse, porque era el resultado de todo un periodo de siembra y cosecha. Cristo Jesús, dice la palabra, mis hermanos, Él ha sido el primogénito. Él ha sido la primicia, el cual resucitó de entre los muertos para que también nosotros pudiéramos resucitar con Él. En esta fiesta de las primicias, Cristo Jesús representa al resucitado. Pero no solamente Cristo Jesús resucitó, sino que también la promesa viene sobre todos aquellos que confiamos, que creemos en Él. Esta tercera fiesta de las primicias, que hoy estamos celebrando la resurrección, también es algo sumamente importante para la iglesia poder tenerlo permanentemente presente.
por el hecho, mis hermanos, que a usted y a mí, o que a la iglesia, se nos puede olvidar el hecho de la resurrección y solamente asumirlo como una celebración durante la Pascua, durante la Semana Santa, realmente esto hace que nuestra vida sea complicada. ¿Por qué? Porque la resurrección representa el poder de Dios en una nueva vida. La resurrección representa el poder de Dios introduciéndonos a una vida espiritual que es eterna. Y una vida, mis hermanos, que comienza desde acá. Una resurrección que se va a consumar más adelante, cuando, dice la palabra, cuando este cuerpo corruptible se vista de un cuerpo incorruptible. Pero que espiritualmente el poder, dice la Biblia, el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, también opera en nosotros. Por ese poder usted y yo somos levantados. Por ese poder, cada día, teniendo presencia del poder de la resurrección, que día tras día es capaz de levantarnos y es capaz de conducirnos a una vida de plenitud en Cristo Jesús. Es por este poder de la resurrección, mis hermanos, que la iglesia tiene tal autoridad sobre todas las cosas. Vamos a ver un momento el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y doy gracias a Dios, mis hermanos, todas estas cosas realmente a mí me asombran. A mí me asombran, hermanos, todas las verdades, las ricas verdades que están en la palabra de Dios y que están al alcance de su pueblo y que por ello usted y yo somos transformados. Transformados. Es imposible ver estas verdades, encontrarlas como un tesoro que ha sido revelado y poder nosotros permanecer igual. Estas verdades, mi hermano, nos llevan a una transformación, a una renovación del espíritu de nuestra mente y por ende, mis hermanos, a una forma nueva de vivir. Romanos capítulo 8. Vamos a ver entonces acerca de este poder de resurrección, de este infinito poder, mis hermanos, que habita en usted y en mí. Y vamos a ver el efecto que tiene este poder sobre la obra, sobre nuestra vida diaria, sobre la obra evangelizadora, sobre la sanidad. Hoy más que nunca que se habla de una vacuna, que se tiene las esperanzas sobre las vacunas y que hasta las mismas vacunas están demostrando no ser tan efectivas. Pero el poder de la resurrección nos habla que hay un Dios sanador, sanador. Y que por medio de ese poder nosotros también podemos vivir esa sanidad divina aquí en la tierra. Vamos a ver entonces Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderosa verdad, mis hermanos! Por eso es que este es día de esperanza, es día de alegría, porque el Espíritu es Espíritu de Dios, el Espíritu que da vida, el Espíritu que trae aliento del cielo. Dice, así como levantó a Jesús de entre los muertos, es el poder que se desató allí, el poder que venció a la muerte.
Muchos hermanos, pastores, cristianos están atemorizados frente al coronavirus, atemorizados frente a la muerte. El apóstol Pablo decía, mis hermanos, que la muerte para él era ganancia. No es la visión fatalista donde todo termina. No estoy hablando, mis hermanos, de que no tengamos que cumplir con los protocolos, con la bioseguridad, porque tenemos que ser responsables. Pero estoy hablando de un temor que nos acoge frente a la muerte. Y cuando el temor sobrecoge a la iglesia de tal manera, la iglesia deja de arriesgarse. Lo digo en el sentido cuando es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y si nosotros, mis hermanos, entendemos lo que dice la palabra, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice, también mora en nosotros y nos va a vivificar. ¿Qué es vivificar? Vivificar es exponenciar, es avivar la vida espiritual en nosotros. Yo realmente, mis hermanos, estoy ansioso, pero créame, estoy realmente anhelante de que la iglesia vuelva al poder como al principio, de que señales, prodigios y maravillas vuelvan a manifestarse por medio de la oración, imposición de manos, de la predicación del Evangelio. Yo estoy anhelante de que eso suceda, hermanos, porque sé que estamos viviendo tiempos oscuros, pero no solamente oscuros por lo que pasa en la humanidad, sino por el deterioro y el retroceso de la iglesia. Porque la iglesia ha perdido efectividad, ha carecido de poder, porque nos hemos envanecido en nuestros razonamientos, porque nos hemos vuelto materialistas, porque no hemos recordado, mis hermanos, esta vida suprema, esta vida espléndida, superior a la que Dios nos llama. Y ahí sí tenemos que tener en cuenta la advertencia seria hecha por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que los tiempos que iban a prevalecer antes de su venida iban a ser como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Y la gente solamente sumergida y preocupada por sus quehaceres, como Marta, que preocupada por sus quehaceres, lo que tengo, lo que no tengo, lo que me hace falta, lo que puedo comprar, lo que no puedo comprar, si tengo dólares, si no tengo dólares. Solamente preocupados por eso, hermanos. Y le perdemos noción a lo que Cristo hizo, a la eternidad, a que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Por eso, mis hermanos, que son buenas noticias, noticias que Dios está despertando el corazón de su iglesia. Dios está avivando nuestros sentidos espirituales, despertándolos, sensibilizándolos, para que la verdad sea revelada y venga una transformación, para que podamos levantarnos con este poder, con el mismo espíritu que fue levantado Jesús hace 2000 años y por lo que esa tumba está vacía. Y esto, mis hermanos, es el mensaje principal en estas fiestas, es el recordatorio por el cual Dios te está diciendo, levántate tú que duermes. Y por eso es que esta iglesia, el Grupo Cristiano Apostólico, nos encontramos en un tiempo de restauración. Porque esta palabra, precisamente la misma palabra que dice levántate, es la misma palabra para la resurrección. Esa es la palabra que necesitamos, hermanos. Esa es la palabra que la iglesia tiene que estar orando, buscando, ayunando, para que este espíritu que mora en nosotros sea avivado el fuego, la intensidad, seamos vivificados. Usted y yo vivificados. Si nuestras conversaciones son, mis hermanos, que esto se va a poner de mal en peor y que esto se lo lleva quien lo trajo, usted y yo no estaríamos entonces conectados a este espíritu, sino estaríamos en el espíritu de este mundo. Y es de donde Dios nos quiere sacar. Y Dios le plació que en medio de este terror y de esta pandemia, Dios vino a tratar con el corazón de su iglesia. Qué buena noticia, mis hermanos. Así como Dios escogió
que fuera un imperio el que dominara al pueblo de Israel durante su venida y con todo eso traer el mensaje de salvación y de libertad. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Por eso que los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Y Dios no es hombre para mentir. El Espíritu también nos vivificará. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios, mis hermanos, no es porque yo tenga un carnet, porque tengo una afiliación, una membresía a una iglesia. Soy hijo de Dios porque el glorioso Espíritu de Dios, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, aquel que es ayer, hoy y por siempre, sigue operando, sigue actuando, sigue obrando, sigue sanando, sigue liberando, sigue proclamando. Hoy en día, mis hermanos. Por eso es que estas fiestas son tan importantes. Recordar. Y todos los días de nuestra vida, mis hermanos, todos los días de nuestra vida, debemos nosotros estimularnos, ayudarnos a tener presente estas palabras. Quiero finalmente, mis hermanos, cerrar con la manera extraordinaria. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, qué cúmulo tan increíble de enseñanzas el Señor Jesús impartió en ese momento, hermanos. La verdad, créame que si usted y yo nos apropiamos de cada una de estas enseñanzas, nuestras vidas no pueden ser las mismas, hermanos. La vida de la iglesia no puede ser la misma. Pero la iglesia se prepara a ser esa iglesia que realmente Jesucristo viene a buscar. ¿Va a ser usted parte de esa iglesia? ¿Va usted a ser parte de esos que se van? No por lo que podamos decir, sino por lo que estamos entendiendo, creyendo y actuando. En el capítulo 11, mis hermanos, hay algo importantísimo. Cuando Jesús resucita a Lázaro. Y dice acá que Lázaro ya había muerto. El Señor lo sabía. Lo dice el versículo 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Pero los discípulos escucharon eso, pero no entendían. Ellos creían que Lázaro seguía enfermo y que estaba dormido. Pero Jesús hablaba de una enfermedad que, aunque le había llevado a la muerte, el poder de su resurrección lo iba a levantar. ¿Saben qué palabra tan esperanzadora, Dios mío? Por supuesto que es triste cuando se va un ser querido. A mí hace poco se fueron dos personas muy cercanas a mí, familia, partieron con el coronavirus, por el coronavirus. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza gloriosa. Esta enfermedad no es para muerte. No es para una muerte eterna, sino para la gloria de Dios. Para que se manifieste el poder de Dios. Qué increíble como Dios es Señor de todas las circunstancias, de todas las cosas, hermanos. Dice, versículo 11. Dijo esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Fíjense cómo esto mismo sucede. Cómo Dios habla y nosotros entendemos otra cosa. Cómo el Espíritu está hablando, cómo la voz del Espíritu está retumbando y nosotros entendemos otra cosa. Dice entonces, versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás. Y Tomás representa ese escepticismo, hermanos, que lamentablemente ha llenado el corazón de muchos fieles y muchos creyentes. El escepticismo, el dudar, el cuestionar las cosas. Qué lamentable, mis hermanos, es que demos paso a la duda. No podemos darle paso a la duda. Tenemos que ser creyentes y no incrédulos. Y el Señor se lo va a decir a Tomás más adelante. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Usted es creyente? ¿Verdaderamente usted le está creyendo a Dios? ¿Con sus ojos cerrados, ciegamente, absolutamente le está creyendo a Dios? ¿Sabe? Nosotros necesitamos más de esas personas que a veces nos hacen recordar que lo que dice la Biblia es amén. Hay personas que dicen, bueno, lo que dice la Biblia, bueno, hay ciertas cosas que yo las comparto, hay otras que no. No. Nosotros necesitamos más personas a nuestro lado que nos digan, si está aquí, es amén. Yo no sé, pero es así. Si Dios lo dijo, es así. Nosotros necesitamos más de esas personas a nuestro lado, en estos momentos sobre todo. Y no personas que estén allí dilucidando, argumentando, reflexionando sobre cosas que lo que hacen es levantar el escepticismo. Dice versículo 17, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y esta es la pregunta crucial, hermanos, con la cual en este día el Señor nos vuelve a recordar la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo sabes? Sí, lo sabes, pero no basta con saber las cosas. Hay que creerlas, hay que apropiarse, hay que fundamentarse sobre la palabra que Dios nos da. Si Dios dijo algo, es amén. Y sobre esa palabra, mis hermanos, tenemos que levantarnos. Y aquí lo dice, 26, y todo aquel, escuche bien, todo aquel, como usted y yo en este momento, que vive, usted vive, yo vivo, vivimos en Cristo y cree en mí. Vivimos y creemos. ¿En qué? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Y para todos los pastores que se han ido, y para todas las familias que se han ido en Cristo, no morirán eternamente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No morirán eternamente. Y si el día de mañana tendríamos que irnos nosotros,
y por algunas circunstancias tendríamos que salir de este mundo, no moriremos eternamente. No hay muerte que nos pueda vencer. No hay circunstancia que nos pueda vencer en Cristo Jesús. Todo es ganancia. Y en esta fiesta, mis hermanos, esta es la buena noticia. No hay por qué temer. Que tenemos que cuidarnos, sí. Que tenemos que ser prudentes, sí. Pero no podemos vivir con miedo, con la paranoia de que algo nos va a alcanzar. Porque la iglesia es poderosa, es eterna. Y la iglesia está en este mundo para recordarle a este mundo que hay un Dios todopoderoso que entregó su vida en la cruz para salvarnos de la verdadera muerte. No de la muerte física y biológica, sino la muerte espiritual, la eterna, el infierno. ¡Wow, mis hermanos! Eso cambia la perspectiva de las cosas. Y en estas fiestas nosotros estamos nuevamente recordando, afianzándonos y avivándonos por esta palabra. Así que, mis hermanos queridos, celebremos esta fiesta, celebremos esta Pascua, esta gran liberación, esta gran salvación. Celebremos estos panes sin levadura, siendo sinceros, transparentes, sin malicia, sin pecado. Y celebremos esta resurrección, en la cual Dios vino para darnos vida eterna, un poder que nos levanta cada día, un poder que nos sostiene y que nos lleva de gloria en gloria, en la victoria del Hijo de Dios. Pues bien, mis hermanos, estoy agradecido al Señor por este día. No saben cómo estoy alegre, gozoso de poder compartir con usted esta palabra hoy. Y esperando de que esta palabra lo convierta a usted. Que usted se apropie de estas palabras. Que por estas palabras usted se levante, hermano. Que sigamos orando como nunca antes. Que sigamos buscando al Señor como nunca antes. Que nos entreguemos al ayuno. Que nos entreguemos a Jesucristo. Que seamos instrumentos de justicia. Que comencemos a predicar el Evangelio. Que anunciemos estas buenas nuevas de salvación. De que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Así que, mis hermanos, quiero bendecirles. Quiero pedirles, hermanos, que tomemos un tiempo de oración. Vamos a orar por las circunstancias. Vamos a orar por los que están enfermos. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que este poder que levantó a Jesús siga operando. ¿Se acuerdan la promesa de Santiago? La oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos entonces, les invito a que oremos y en el nombre de Jesús pongamos nuestras vidas, pongamos a nuestras familias, pongamos a nuestra nación y al mundo delante de Él, en su presencia. Padre Celestial, gracias, mi Señor. Gracias por este día, gracias por esta celebración, mi Señor. Gracias por este recordatorio poderoso, por este recordatorio eterno, Señor, de lo que en las fiestas, Padre mío, podemos entender que se ha consumado tu plan para nuestra redención, para nuestra libertad, Señor, para la vida a la cual ahora tú nos llamas en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor amado. Gracias, precioso, dulce Espíritu Santo, porque tú eres quien trae luz y entendimiento para que tu palabra se haga rema, para que tu palabra se haga carne en nosotros. Y así yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que escuchan esta palabra, Señor, para que también tu revelación venga a sus vidas, Padre, para que también, Señor, todos seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oh, te rogamos, Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús, mi Señor. Oh, Padre, que tú impartas de tu sanidad sobre todos aquellos que están enfermos,
sobre todos aquellos, Señor, que permanecen aquejados, Padre, o atribulados, mi Señor, o angustiados, o perseguidos, o atemorizados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Padre, que por el poder de esa sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, Padre, alcancemos la sanidad que necesitamos, mi Señor, para que cada uno, Padre, llegue a esta promesa, mi Señor, de que para ti todo es posible, de que la oración eficaz del justo puede mucho, mi Señor. Oh Dios Todopoderoso, imparte tu sanidad divina sobre cada cuerpo, imparte tu aliento de vida, Espíritu Santo, sobre cada alma, Señor. Imparte de tu vida, Señor. Disipa toda oscuridad, quebranta toda opresión, quebrantamos toda muerte en el nombre de Jesucristo, y sea tu espíritu de vida, sea tu palabra, tu aliento de vida, Señor, descendiendo sobre cada uno, Padre mío, en esta hora, mi Señor. Oh Dios, te damos las gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias por tu respuesta, por tu manifestación, mi Señor amado. Y confiamos, esperamos, Padre, que cada día, Señor, este avivar de nuestros corazones, este avivar del fuego en nuestras vidas, cada día sea más fuerte, mi Señor. Te damos muchísimas gracias. A ti sea toda la honra, toda la gloria, poder, gloria y majestad, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. De verdad, agradecido a Dios por este día. Agradecido a Dios porque hoy estamos en esta celebración y confiamos que cada día, hermanos, que pase, nosotros vamos a continuar en este espíritu. Vamos a continuar a la luz de este entendimiento. Y nosotros vamos caminando cada día de gloria en gloria por la gracia del Señor. Mis hermanos, un abrazo para todos y que Dios me los bendiga.